Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, les traigo mis joyas del terror, ahora enfocándome en el término antiguo, lo vintage. Y ustedes me dirán, ¿qué significa el término vintage, Malik? Son historias de terror muy antiguas que ayudaron a crear una base en lo que conocemos como la literatura de terror en nuestros días. Dieron las definiciones, los conceptos, la teología, la filosofía, inclusive la estructura de los monstruos que conocemos hoy en día. Pero entonces me dirás, ¿cuál es la diferencia entre un terror vintage o un terror antiguo con un horror clásico? Muy sencillo. Estas obras son muy poco conocidas, que pasaron desapercibidas por su poco tiraje, por su poca promoción o porque el autor se escondía a la hora de publicarlo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Son obras que muy pocos conocen y que ahora ustedes podrán decir, conozco acerca del terror vintage. Porque muy pocos le han dado difusión a estas obras, pero que existen y dieron algo icónico a la literatura de terror. Vamos a empezar por el año de los 1600, malignos. Imagínense, sobre todo aquí en México, en donde estaba todo este alboroto en medio de la independencia, la conquista, la evangelización, y agarran una idea extraordinaria, porque como bien lo sabemos, en nuestro México antiguo se creía acerca de la creencia de muchos dioses porque éramos politeístas, y cuando empieza la evangelización empiezan estos terrores acerca del cielo y el infierno. Y pues voy a recomendarles Callejón de las Ratas de Juan Trigos. Son libros malignos que solamente los puedes encontrar en librerías de anticuario, librerías de viejo, librerías de ocasión, que son libros que, vean esto, se carcomen de lo viejo, como pueden apreciar, tienen las hojas amarillas, en donde vamos a encontrar a una prostituta llamada Rosa y a un marido gordo y alcohólico que van a hacer la vida de cuadritos a las personas que estén a su alrededor. Sin embargo, aquí viene el toque de misterio, el toque de horror. Tienen un pacto con un ser infernal. Tienen que leer Callejón de las Ratas de Juan Trigos. Estamos hablando del año de 1624. Imagínense de lo que estoy hablando. Ahí están los términos de teología, religión, demonología. Vamos ahora a un autor que, aunque sí es muy conocido, estos cuentos que les voy a mostrar son casi poco tratados, poco platicados. Y me refiero al Dossier del Terror de Arthur Machen. Y como podemos apreciar en esta parte de aquí, estamos hablando de cuentos de 1895, en donde nos va a dar las bases del folk horror. ¿Qué es el folk horror? Ya tengo un video explicándolo, pero se los vuelvo a decir aquí. Por medio de tradiciones, por medio de culturas, por medio de rituales, por medio de costumbres, una población, un pueblo o una ciudad va a continuar con estos ritos, inclusive martirizando, torturando, quemando, mutilando o creando seres en donde la ciudad, pueblo o comarca van a guardar el secreto, y si tú entras a estos lares, te lo aseguro, te aterrorizarás. El folk horror es uno de los elementos que aún siguen presentes en nuestra literatura de terror, incluso en los ambientes cinematográficos y en series, y fue gracias al Dossier del Terror de Arthur Machen. Vean qué joya. Vamos ahora a otra de la esencia dentro del elemento del horror, que es la brujería. Ya no solamente con las quemas, la religión, sino la naturaleza del alma del ser humano, en donde ya la brujería no solamente es el hecho de vincularte con el diablo, no solamente es el hecho de ver a la mujer como elemento del mal, como lo dijo Papini, como lo dijo John Milton en su Paraíso Perdido.
Recapitulo la frase del Paraíso Perdido. El hombre que decida estar con una mujer está destinado al fracaso, a la miseria y al infierno. Y agarran esta idea los grandes religiosos, los grandes teólogos, para empezar a enjuiciar a herbolarias, a mujeres que pueden curar con las manos, inclusive hasta pensar que existiese en verdad el resplandor o comunicación con animales. Y en esta preciosidad del libro, que estamos hablando de los años de 1855, como pueden apreciar aquí, 1855, que ya también hay reseña de este libro en el canal. Me refiero a Brujas la Muerta de George Rodenbach, donde vamos a ver todas estas naturalezas del mal, cómo sufrían las calamidades en brujería, la esencia del curar por medio de plantas y cómo todo esto llevaba a prejuicios e inclusive a estigmatizar ciertas profesiones con la madre naturaleza que decían estás conectado con los seres infernales. En este libro vamos a entender también las conexiones básicas de por qué en la mayoría de las obras de demonología y de posesión demoníaca son mujeres, que ya lo hemos visto y tratado con Giovanni Papini en El Diablo. Y hablando de brujería y con conexiones con bestias, tenemos un librazo que, disculpen mi edición, por eso es terror vintage. Inclusive está la parte de acá rota porque encontrar este libro es casi imposible. Es muy viejito y estamos hablando del año de 1954 y es Arde, Bruja, Arde de A. Merritt. Esta belleza que tenemos aquí, donde vamos a ver crímenes, donde vamos a ver instintos malévolos, instintos asesinos, pero vamos a conocer aquí la naturaleza de la magia negra, las brujas, las criaturas, los monstruos. Una gran joya del terror vintage, muy antigua y que muy pocos hablan de Arde, Bruja, Arde. Vamos ahora al Weird Fiction. Recuerden el término, ya también hay un video en el canal, pero se los vuelvo a repetir. El Weird Fiction es una obra en donde un objeto está maldito, en donde un objeto va a ser la causante de las desgracias y vicisitudes y problemas en nuestros días o entre los personajes. Actualmente, en versiones cinematográficas o en series, el Weird Fiction se ha basado mucho en lo que conocemos como la tabla Ouija, pero antes, como por ejemplo con Jacobson y su pata de mono, por ejemplo, o en Satanael con estos collares que se invocaban a los demonios, antes de todo este Weird Fiction, antes estos objetos eran más cotidianos, eran más sencillos. Y tengo que mencionar, claro, está a Gaston Leroux con El Sillón Embrujado. Un Weird Fiction en donde te van a decir el por qué este sillón tenía una maldición. Porque nuestro personaje está obsesionado de formar su academia completa utilizando un humor negro, sin dejar de lado el misticismo, la angustia y la degradación, y cómo este objeto iba deformando la personalidad de cada personaje. Este libro estamos hablando de 1956. Gaston Leroux con El Sillón Embrujado es otra de mis joyitas. El término muertos vivos nos llevan a dos caminos, o zombies o vampiros. Sin embargo, gracias a este libro que les voy a mencionar a continuación, empezó a darle como que estos detalles que ya habían generado otros autores, sino que complementa. Ya sabíamos de lo del reflejo, lo de los ajos, lo del crucifijo, matarlos, dándoles estas clavadas con una vara de madera en el corazón, con una estaca. Pero en Yo Vampiro, esta preciosidad que inclusive en México lo reeditó la SEP o la Secretaría de Educación Pública, que yo me quedé cuando lo vi y dije, wow, órale, qué chido, porque es un documento del 1969
Vean qué belleza. En donde Yo Vampiro va a dar otras diferentes bases acerca de esto. Lo curioso de este libro, Malignos, y se los quiero decir, viene traducido por Miguel Jiménez Sales en español. Y el autor es Maurice Limat. Aquí se los pongo. Maurice Limat, ahí está. Lo curioso de este texto, Yo Vampiro, es la manera en que puede leer las mentes. Oh, sí, este control mental. Cómo esta bestia, esta criatura, atrae a sus víctimas. Lo vimos con Anne Rice, que era a partir de un físico la seducción. Pero muchos empiezan a decir que el vampiro empieza a leer la mente y que lo reforzamos en muchas historias juveniles de hoy en día. En Yo Vampiro te da el motivo y la causa y razón de cómo estos seres controlan a sus víctimas para después devorarlas. Una historia que cuando la vi dije, me la llevo de un buen vez, es muy poco conocida y por eso es una de mis joyitas de terror en el ambiente vampírico. Y después vamos a ir evolucionando y llega el maestro del suspenso, el maestro del caos, como muchos lo dicen, el creador de lo desconocido. Y sí, Alfred Hitchcock, con cualquiera de sus antologías. Me encanta esta, por ejemplo, estos compilados, porque pues Hitchcock junta a varios autores para crear su propia dimensión desconocida, y va desde el weird fiction, la demonología, la ciencia ficción, y le dio parteaguas a, por ejemplo, esta preciosa antología que se llama Cuentos Macabros, que trae a Robert Bloch, Ray Bradbury, ¿cómo se llama este hombre? A Severi Quinn, en donde varios autores más juegan entre el horror y la ciencia ficción. Entre estos inventos de las máquinas, el creer poder pasar de un momento al otro, los bucles de tiempo, está bastante curioso. Y por último, y lo dejé al final porque saben que no me gusta este libro, fue de mis peores lecturas, pero que también entra en el terror vintage, porque habla acerca de los terrores que pueden provocar los seres humanos, ya dejando de lado las brujas, los monstruos, los demonios, los vampiros, los fantasmas, las máquinas. El instinto humano puede crear los mejores escenarios de miedo. Adolescencia diabólica de W.M. Johnson, esta cosa espantosa que tenemos aquí. Y estamos hablando de un libro tan horrible, que yo no sé cómo está, pero es del año de 1974, cuando ya empezaba pues los medios de comunicación, la televisión a color y todas estas circunstancias más. Ya habíamos pasado por El Exorcista, por El Señor de las Moscas, que también son bases en este terror realista, el terror creado por humanos. Pero muy pocos hablan de adolescencia diabólica. Ya saben por qué muy pocos hablan de adolescencia diabólica. Porque hablamos de un grupo de adolescentes que secuestran a una niñera. Y es un compendio de descripciones insulsas que no llevan a nada, con un final sacado de la manga. Y no me voy a hacer corajes con adolescencia diabólica, porque ya hay un video de eso. Pero bueno, espero les haya gustado estas joyas del terror. Espero hayan diferenciado entre el terror clásico con el terror vintage. Y cierro la idea. Terror vintage es un terror tan antiguo que dio bases al género del terror actual, pero que son poco tratados, poco conocidos. Mientras el terror clásico, aunque también da bases para el género literario de miedo de hoy en día, ellos sí fueron más difundidos y más conocidos, ¿ok? El clásico, bien sustentado, el vintage, bien sustentado, pero el clásico fue mejor promocionado, mientras que el vintage muy pocos lo conocen. Cuídense, se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Chaito, bye bye.